Estamos ya por concluir el módulo 8 y pues como actividad final se propone realizar un proyecto integrador donde se aplique lo aprendido en semanas anteriores y principalmente enfocarnos en el tema de los derechos humanos, específicamente realizando una investigación sobre una problemática de nuestro entorno en la que se estén transgrediendo los derechos humanos. Hola, mi nombre es Valeria Zárate García, soy estudiante de Prepa Línea Z. Actualmente me encuentro cursando el módulo 8 en la generación 80 dentro del grupo 002. Y hablando un poco más sobre los derechos humanos, es un término que tenemos que tener muy presente. Yo sé que este tema no es muy novedoso, pues desde que vamos a la escuela no lo enseñan en materias como formación cívica y ética o bien desde nuestro hogar. Pero verdaderamente tenemos que tener muy reconocido qué son en realidad los derechos humanos. Bueno, para responder esta cuestión, les voy a hablar sobre dos citas importantes de organizaciones como la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien define este concepto claramente. Como lo define la Organización de las Naciones Unidas, ONU 1948, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Por su parte, la CNDH 2024 lo explica de una forma mucho más clara. Dice que son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Es decir, que cuando se viola un derecho humano no solo se rompe una ley, sino se atenta contra la dignidad de una persona. Por eso es importante conocer estos derechos, porque cuando conocemos estas garantías, podemos hacer tres cosas fundamentales en caso de que éstas no lleguen a cumplirse o por alguna razón se discriminen. En primero, exigirlos ante cualquier autoridad. Segundo, denunciarlos si hay un abuso ante organismos como la CNDH. 3. Defenderlos para ti y para los demás. Una problemática que ahorita estamos viviendo en la actualidad, o más bien se ve de manera internacional, es el caso de Afganistán y Cuba, en donde son claros ejemplos que las autoridades están violando los derechos humanos. En Afganistán, desde agosto del 2021, el gobierno talibán ha prohibido la mayoría de los derechos humanos en el género femenino, convirtiéndolo en un sistema autoritario que va en contra de la ley y que se justifica por el mismo régimen jurídico religioso, en donde aquí entra más el tema de lo religioso. Esto atenta contra la dignidad de mujeres y niñas afganas, que además de que se les prohíbe decidir por sí mismas y pensar o expresarse libremente. Lo mismo pasa con Cuba. En este caso, aquí la gente sufre día a día una crisis humanitaria muy fuerte, que no solo afecta a las cosas materiales, sino hay una violación directa a sus derechos humanos fundamentales, ya que no tienen los derechos básicos para vivir con dignidad. Bueno, continuando con la presentación, bueno, con las presentaciones, en este momento muestro en pantalla el índice que yo realicé para tener de manera visual los elementos que a continuación voy a tratar en mi metodología de investigación o bien en mi investigación. Como les había comentado anteriormente, como lo vimos hace ratito, los casos de Afganistán y Cuba son muy fuertes y son claros ejemplos en los que se violan los derechos humanos de una manera muy explícita. De hecho, eso no nada más pasa en esos países, sino pasa en otras partes geográficas del mundo. Y en mi entorno también reconozco una situación similar a esta. Yo vivo en el Estado de México, específicamente en el municipio de Nezahualcóyotl. Entonces, cifras que salieron por aquí del 2025 del Instituto Nacional, bueno, el INEGI, mencionan que en 2024 se recibieron 142.391 quejas por violaciones a derechos humanos en todo México. Entre la CNDH y las comisiones de cada entidad, el Estado de México es uno de los estados donde más inconformidades hubo. Estas inconformidades cobraron mayor relevancia en el municipio de Nezahualcóyotl, donde las crisis y la deficiencia en la prestación de los servicios públicos municipales, establecidos principalmente en el artículo 115 de la Constitución mexicana, vulnera de manera directa los derechos de sus habitantes. Es decir, que no se están dando de manera adecuada los servicios de agua, alumbrado público, espacios recreativos, drenaje. Eh, También podemos hablar de mantenimiento de calles, y más servicios que la población requiere. Por lo tanto, esta investigación
tiene un objetivo de encontrar la relación entre la falta de servicios públicos y el impacto negativo en los derechos humanos de los habitantes de Nezahualcóyotl. Y por ello también decidí titular esta investigación como la falta de servicios públicos y su impacto negativo en los derechos humanos de los habitantes de Nezahualcóyotl. Pero, ¿por qué decido estudiar esta problemática? En primero, porque es un problema actual y grave. Esa es una justificación muy importante. Nuevamente venimos con las gráficas. En 2024, después de la pandemia, los servicios de agua, drenaje, luz, seguridad y pavimentación en Neza no se dan de forma adecuada y afectan a más del 80% del municipio. Aquí incluso tenemos la imagen. Esto trae consecuencias y que se perciben pues, en la disminución de negocios locales, enfermedades por falta de agua y contaminación ambiental, así como familias pagando pipas cuando el agua falta, y esto a costos muy elevados. También niños sin parques pues donde jugar y personas sin espacios recreativos donde pues distraerse. Ante esto no solo están fallando los servicios públicos, sino que se están transgrediendo los derechos humanos, que de acuerdo con la ONU 1948 garantizan a toda persona el derecho a una vida digna en todos los aspectos del término. Antes de pasar con los demás puntos, es importante aclarar que esta investigación se hace con un carácter meramente exploratorio y principalmente académico, ya que no es una investigación de campo real, porque estas requieren un financiamiento económico. Entonces, solamente se hace desde una perspectiva académica. Bueno, en el planteamiento del problema, podemos decir que de manera general, el municipio de Nezahualcóyotl, uno de los más poblados del Estado de México, con más de 1 millón de habitantes, presenta inconformidades sociales y manifestaciones en contra del presidente municipal Adolfo Cerqueda, quien ha gobernado desde 2022, me parece, ya lleva bastante en, en el, en el gobierno municipal, debido a la deficiencia en el suministro de agua potable que afecta a más de 200.000 habitantes y a la falta de transparencia en el gasto público. Es decir, que no da información sobre qué pasa con el gasto, con el dinero, a qué infraestructuras, a qué actividades está yendo ese dinero. A esto se le suma la ineficiencia en otros servicios básicos que impide el goce de los derechos humanos de forma real y tangible. Y bueno, como todo problema tiene sus causas y consecuencias. Y una de sus causas es que es la incapacidad del gobierno municipal para proveer los servicios y la falta de mantenimiento de los mismos. A esto también se le suman estrategias insuficientes. Entonces, un gobierno incapaz y con estrategias insuficientes, todo esto se va para abajo. Además, el desinterés por el bienestar de grupos vulnerables como personas en situación de calle, adultos mayores, todo esto frena el desarrollo social. Y como consecuencia, tiene deterioros a la salud, que ya lo habíamos visto anteriormente en la diapositiva de justificaciones. Cuando no se proveen los servicios básicos que requieren las personas, por ejemplo el agua, que es un líquido vital, pues hay repercusiones en la salud, enfermedades gastrointestinales y muchas otras. Y esto va encaminado con los estragos en el ámbito social y económico, teniendo en cuenta que en ambos impide el desarrollo. Como objetivos tenemos dos. El general, que trata de generalizar no nomás a la población de Nezahualcóyotl, sino una población más extensa, mediante la comprensión de conocer la estrecha relación entre los servicios públicos y los derechos humanos, a fin de prevenir su vulneración por parte de las autoridades, mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover el desarrollo social y comunitario. En específico, es conocer cómo la falta de servicios públicos afecta a los derechos específicamente a la gente de Nezahualcóyotl y obviamente tratar de poner soluciones que mejoren su calidad de vida. Como preguntas de investigación tenemos 5, le voy a dar lectura rápidamente. ¿En qué medida el incumplimiento de los servicios públicos afecta la calidad de vida de los habitantes de Nezahualcóyotl? Bueno, aquí también tratamos de ver esa relación entre el incumplimiento de servicios públicos, y cómo afecta la calidad de los habitantes. La número 2 dice, existe una correlación entre el tipo de clase social y el acceso limitado a servicios públicos, principalmente al del agua y a la luz eléctrica en el municipio de Nezahualcóyotl. Son estos dos servicios públicos los que más se han visto afectados, pero puede que haya una correlación entre el tipo de clase social, ya sea media, baja o alta, y cómo impacta, o más bien cómo influye en que este tipo de clase no tenga acceso a estos servicios públicos. La número 3 menciona, ¿de qué manera impactaría el uso de redes sociales para fomentar la participación de diversas campañas en donde se proporcionen soluciones estratégicas al problema relacionado en el rezago de servicios públicos en las colonias de Nezahualcóyotl?
La número 4 dice, ¿en qué porcentaje influye la falta de alumbrado en las calles de la Colonia Agua Azul con el aumento de asaltos y robos en la noche? Esto es algo que lo vimos a diario y por experiencia propia, cuando salgo a las calles, es realmente esa sensación de miedo por sufrir estas actividades delictivas que en cualquier momento pueden pasar. Como última pregunta tenemos, ¿cómo los adolescentes perciben su calidad de vida acorde a la mala distribución de los servicios públicos en el municipio de Nezahualcóyotl? Es importante aquí tomar la perspectiva de todos, nada más que hacemos hincapié en los adolescentes, pero también tenemos que conocer la perspectiva de todas las personas. Como toda investigación, tiene que tener un marco teórico donde se sustenten la base teórica para dar sustento a la investigación. Entonces, yo tengo 4 referencias, de las cuales tienen de 2 a 4 fuentes de consulta. En este caso, las primeras 2 fuentes son importantes porque son fuentes oficiales de la Secretaría de Gobernación, entonces tienen validez institucional, tanto jurídica. Es útil para estudiar el problema detectado porque permite sustentar que los servicios públicos no son apoyos, sino una obligación del ayuntamiento para garantizar una vida plena. Esto es muy importante porque nos da esa base teórica en el ámbito jurídico. En el caso de las referencias 3, tenemos 3 fuentes. Estas 3 fuentes creo que permiten estudiar el problema de forma más integral, porque de una manera se menciona desde un campo, no sé, de la medicina, y el otro desde un campo de también de la política. Entonces hacen complemento para estudiar este problema desde muchas perspectivas. La referencia número 3, esta es una tesis, la tesis es muy completa, es de Méndez Sánchez y es una tesis de licenciatura en comunicación impartida por la Universidad Autónoma de México. Esta me parece que muestra antecedentes directos y actuales del municipio de Nezahualcóyotl. Entonces, es una tesis que habla específicamente de este municipio, por lo que permite justificar el problema con datos empíricos recientes y actuales que confirman la situación en esta localidad. Como última fuente tenemos un artículo de Redalic. Este es pertinente porque nuevamente brinda la base teórica y jurídica que en nuestra investigación tenemos que seguir reforzando. Ahora, para esta investigación se llevará a cabo una metodología mixta en la que se combine tanto el método cualitativo como el método cuantitativo. En el cualitativo queremos utilizar herramientas como entrevistas, recolección también de documentos, sin importar si son libros, investigaciones, tesis, artículos o lo que sea, pero necesitamos recabar datos cualitativos que nos permitan conocer tanto el punto de vista de la población de esa creencia como la raíz del problema. Con esto lo completaremos, bueno, con la información cuantitativa. Aquí podemos utilizar encuestas digitales en formularios de Google con preguntas que ayuden a recolectar registros cuantitativos y así obtener datos o cifras estadísticas que respalden nuestra investigación. También podemos utilizar datos estadísticos secundarios pertenecientes a portales municipales, ya que se han hecho pues investigaciones ya en estos portales municipales y tienen mucha veracidad. Por último, como en comentario final, me gustaría decir que desde mi perspectiva, tanto subjetiva y también viéndolo desde una objetividad, creo que este problema, de acuerdo con todo lo visto anteriormente, es comenzar primero a saber qué son nuestros derechos humanos. Conocerlos es el primer paso para actuar ante una problemática como esta. Si no conocemos, yo creo que no tendremos las bases suficientes para defender lo que como seres humanos tenemos de manera inherente. Y lo importante es que hay que seguir desarrollando el pensamiento crítico en adolescentes, en escuelas, en niños, en toda la ciudadanía, porque últimamente creo que esto es algo que a la sociedad o a las sociedades actuales les hace falta mucho y con este pensamiento podemos mirar desde otra perspectiva el entorno que nos rodea. Además, hacer campañas, talleres, diálogos en los que orienten sobre este tema porque es importante mantenernos informados. Y claro, también hay que tener mucha participación ciudadana y sobre todo cohesión social entre todos, porque es un problema como este tiene que tener pues la participación de toda la población. Y que es difícil, es un poco difícil porque el tema de los derechos humanos siempre ha sido cuestionado, entonces tenemos que tener mucha resiliencia, pero también la capacidad de abordar este tipo de problemas desde la manera más efectiva. Y bueno, solo me queda decirles que muchas gracias por su atención. Me despido. Mi nombre es Valeria Zárate García. Por último, dejo aquí